Muy bien, pues quiero invitarte a que hoy abras tu Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? El día de hoy, si no de papel o al menos en tu teléfono, abre tu Biblia en el libro de Hechos. Vamos a dar inicio hoy a una nueva serie de enseñanzas de la Biblia, de la palabra, ¿verdad? Pero de una manera sistemática, es decir, vamos a ir estudiando de manera sistemática todo el libro de los Hechos. Vamos a ir por varios miércoles, las veces que yo esté aquí, vamos a ir estudiando el libro de Hechos. Y bueno, realmente es un libro que he elegido porque, como te decía en algún momento, este año la visión es la fe, ¿verdad? Estamos hablando sobre la fe. Y yo espero que tú estés trabajando en tu devocional, ¿verdad? Que tiene que ver con la fe, nuestros grupos de conexión, estamos hablando sobre la fe. Y entonces el libro de los Hechos, por supuesto que habla de eso, ¿verdad? La fe de los discípulos que creyeron a las promesas de Dios, una fe práctica, una fe activa, una fe que ellos pudieron ver cómo el reino de Dios se estableció, la iglesia, ¿verdad?, avanzó, y cómo a pesar de que hubo tantos obstáculos, también siempre Dios estuvo ahí. Entonces he titulado esta serie Hechos de Fe, ¿verdad? Hechos de Fe, Hechos de fe. En tu Biblia tú puedes leer que dice ahí Hechos de los Apóstoles. Algunos comentaristas han dicho que a lo mejor no tendría que llamarse así, sino más bien como Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y diferentes, porque obviamente el título no es inspirado, ¿no? Alguien en algún momento, y bueno, históricamente más o menos en el siglo II fue cuando se puso el título Hechos de los Apóstoles. Pero por eso le podemos cambiar, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, y yo digo Hechos de Fe, que eso es lo que vamos a estar estudiando. Y el libro de Hechos nos habla de la historia de la iglesia. Realmente en el Nuevo Testamento es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Es el quinto libro del Nuevo Testamento después de los Evangelios, ¿no? En donde tú lo puedes ver ahí en tu Biblia. Entonces es el único libro histórico hablando acerca de la historia de la iglesia. Es un libro que narra la historia de la iglesia en un periodo muy corto. Realmente es interesante que es en un periodo muy corto lo que la iglesia vivió a partir de la ascensión de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo y entonces cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, a partir de ese momento es cuando inicia la iglesia prácticamente. Entonces vamos a ir viendo varias cosas muy, muy interesantes, ¿no? El libro de los Hechos tiene un autor, y el autor es Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, ¿no? Es el mismo autor. ¿Por qué lo sabemos? Primero porque así se menciona. Y yo quiero que vengas a Lucas primero para ver Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Porque es interesante ver cómo inicia Lucas su escrito del Evangelio, y también cómo inicia o continúa su escrito del libro de Hechos. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y hasta aquí quiero mencionar que Lucas no fue un discípulo de Jesús, no estuvo presencialmente ni conoció a Jesús en persona, ¿no? Entonces por eso le está diciendo aquí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, Lucas era un hombre muy preparado y era un historiador, era un médico, pero también era un historiador. Entonces Lucas se da la tarea de recopilar información, seguramente ir a preguntar a los mismos discípulos de Jesús, ¿no? A Pedro, a Juan, a los que habían, para preguntarles, y a discípulos también, y algunos otros que como él no habían estado presencialmente con Jesús,
pero es lo que está diciendo aquí, ¿no? Nos lo enseñaron. De hecho, ya se habían escrito el Evangelio de Marcos ya se había escrito, ¿no? Ya algunos evangelios ya estaban circulando de la historia de lo que Jesús hizo. Entonces Lucas dice, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden. Y esto es Lucas, ¿no? Un hombre inteligente, preparado, un historiador que va a escribir la vida de Jesús. Dice, oh excelentísimo Teófilo, a quien le dirige el Evangelio, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas escribe el Evangelio a un destinatario, y ahorita vamos a hablar de ello, que es Teófilo, ¿no? Y él es un hombre que pone en orden todo. Ahora vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, en los primeros 5 versículos. Tiene la misma línea, o la misma línea de pensamiento. Y entonces ahora Lucas dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, es al mismo al que le escribió Lucas, ¿no? Cuando dice excelentísimo Teófilo. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí Lucas ya empieza a dar un vislumbre de lo que ahora él va a continuar hablándonos de Jesús, por supuesto, pero también de lo que vino después de la resurrección de Jesús. Porque Lucas, el Evangelio, pues nos habla desde el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo hasta la muerte, su resurrección y cuando Él también asciende al cielo. Pero aquí dice, ¿verdad? Aquí ya nos va dando algunas cuestiones que podemos ver. Jesús dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, innegables, ciertas, verdaderas. Y se apareció por 40 días. O sea, después de que Jesús resucita, y conocemos en alguno de los evangelios cómo Jesús se aparece a sus discípulos de manera específica, a algunos y luego a los 12 y en diferentes momentos, pero por 40 días Jesús todavía estuvo en esta tierra y se les apareció, dice, a sus discípulos por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Yo digo, ¿qué Jesús no habrá hablado con sus discípulos, verdad? Todavía hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces ahí es donde Lucas, ¿verdad? Da como una introducción acerca de a quién está dirigido este libro, a Teófilo. Entonces, como te decía, Lucas era un médico, era de profesión también. Lucas era un médico. Así lo dice en Colosenses capítulo 4, en el versículo 14, el apóstol Pablo lo menciona. Y quiero leer la cita. Dice Colosenses 4:14. Dice, os saludan Lucas, el médico amado. Se está refiriendo a este Lucas, ¿verdad? Que fue un discípulo también de Pablo. Fue un hombre que no conoció a Jesús de manera personal, pero fue parte de todo este movimiento, ¿verdad? Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, era un hombre, como te decía, muy preparado. Se cree que él hablaba
griego, arameo, ¿verdad? Y era un hombre muy preparado y escribe este libro a alguien que se llama Teófilo. Ahora, hay diferentes ideas acerca de quién, o versiones acerca de quién era Teófilo, ¿no? Porque nunca más se vuelve a mencionar el nombre de Teófilo. De hecho, es la única vez que se menciona. Entonces, pues ¿quién era? Solamente hay algunas versiones, algunas ideas. En primer lugar, algunos piensan, algunos eruditos, ¿verdad?, piensan que Teófilo era el jefe, por decir así, y por no llamarlo el amo de Lucas. O sea que Lucas era, aunque era un médico y era un hombre muy preparado, era un esclavo, y que por instrucciones de Teófilo, que era como su jefe, él hizo esta investigación histórica y llevó a cabo lo que Teófilo le pidió que hiciera. Entonces, por eso lo dirige a Teófilo, y esta era la relación entre Lucas y Teófilo. Es solamente una versión, una idea. Otra que también yo creo que es más consistente, que simplemente Teófilo también era un personaje muy importante en ese tiempo. Es decir, era alguien que tenía recursos, tenía dinero, era un hombre relevante, y que pidió a Lucas, ¿no?, que él hiciera este trabajo, le facilitó las cosas para que Lucas pudiera llevar a cabo esta investigación. Ahora, recuerda que no era como en este tiempo, ¿no? O sea, era un trabajo todavía más profundo, ¿no? De preguntar, de ir, de leer, de escribir, de estar llevando a cabo este trabajo, a lo mejor a diferentes lugares, a diferentes regiones. Vamos a ver cómo incluso Lucas, ¿no?, cuando va escribiendo el libro de los Hechos, esto es muy interesante, siempre escribe diciendo cómo ellos lo hicieron, ellos fueron, Pablo fue o Pedro lo hizo, pero hay momentos donde ya Lucas mismo es parte de la historia, ¿no? Él mismo dice, y nosotros fuimos, ¿no? Y ahí estuvimos. O sea, ya Lucas no solamente se convierte en alguien que oyó la historia, preguntó por la historia, sino vivió la historia del libro de los Hechos. O sea, eso es lo interesante de Lucas, ¿no? Ahora, otros piensan que Teófilo no era una persona como tal, ¿no? El nombre Teófilo, ¿no?, Teos, Filos, significa amigo de Dios. Eso significa Teófilo, o amante de Dios, o amado de Dios. Entonces, cuando Lucas dice a ti, excelentísimo Teófilo, ¿no?, a lo mejor algunos dicen que incluso escribía porque ya eran tiempos peligrosos, como lo vamos a ver en los años que Lucas está escribiendo el libro. A lo mejor era una especie de mensaje, ¿no?, como a los que aman a Dios, a los amados de Dios, a los amigos de Dios, ¿no? Teófilo, a los amigos de Dios, a ellos yo escribo este libro, o esta historia tan importante. No lo sabemos porque finalmente es lo único que podemos nosotros saber, ¿no? Ahora, otro punto importante, ¿cuál es el propósito? Creo que ya lo mencioné un poco, es contar, y como lo dice aquí en los primeros versículos, lo que sucedió después de la ascensión de Jesús. O sea, Lucas va a partir del derramamiento del Espíritu Santo, cómo el Evangelio fue predicado. Y desde aquí lo quiero decir, porque cada capítulo, vamos a tratar de ir viendo un capítulo por miércoles, ¿verdad? Vamos a avanzar rápido, no nos vamos a ir deteniendo tanto, pero yo tengo una idea. Cada capítulo vamos a tener como un versículo clave. Vamos a buscar en ese capítulo un versículo que nos dé la idea de ese capítulo. Entonces, si tuviéramos que buscar un versículo del capítulo 1, un versículo clave que nos hable del capítulo 1, y no solamente del capítulo 1, yo diría de todo el libro de los Hechos, yo creo que sería Hechos 1:8. ¿Cuántos saben de memoria Hechos 1:8? ¿Alguien que sepa de memoria Hechos 1:8? Por allá está Pris. Ese es un versículo clave. Ahora, si te lo puedes aprender, sería formidable. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga,
ahí está, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es, podríamos decir, el versículo clave de todo el libro de los Hechos, ¿no? Aquí vamos a quedarnos con eso, porque ese es el propósito del mensaje de Hechos: predicar el Evangelio, empezando desde Jerusalén, y lo vamos a ir viendo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cómo el Evangelio se va a extender, cómo el Evangelio se va a predicar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento? Cuando venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo. De tal manera que es interesante cómo el libro de los Hechos, ¿no?, también va a resaltar, Lucas va a resaltar la obra del Espíritu Santo en todo momento. Eso es increíble. Por eso yo estoy empezando ya a estudiar y digo, wow, creo que va a ser apasionante, porque vamos a ver cómo en todo momento, repite conmigo, en todo momento es el Espíritu Santo quien guía, quien dirige, quien fortalece, quien habla, quien sana, quien libera, quien llena, quien respalda el mensaje del Evangelio. O sea, es el poder del Espíritu Santo. Los evangelios vemos a Jesucristo, ¿verdad?, hecho carne, proclamando el reino de Dios. El Hijo de Dios, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero en el libro de los Hechos vemos la obra del Espíritu Santo. La realidad es que es interesante cómo lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Ahora, de manera muy general, para los que estamos así como diciendo, vamos a aprender un poquito del libro de Hechos, de manera muy general, el libro de Hechos está dividido en dos partes. Esto es interesante. Del capítulo 1 al capítulo 12, vamos a hablar de Pedro, del apóstol Pedro, y prioritariamente la predicación a los judíos, porque así nació la iglesia, predicando a los judíos. De ahí fue avanzando, pero del capítulo 13 al 28, el personaje principal va a ser el apóstol Pablo, predicando a los gentiles. Así, en términos generales. Entonces es interesante porque Hechos y Lucas seguramente era un hombre, como te decía, muy estudiado, y era un historiador, y él sabe lo que quiere. Ahora, él escribió lo que él veía que tenía que ser relevante. Seguramente hay mucha información que él conoció que no lo puso por espacio, porque no lo puso, pero lo que está ahí para nosotros es relevante, ¿no? Y entendiendo que toda escritura es inspirada por Dios, todo lo que está en el libro de los Hechos, ¿verdad?, como toda la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, está dividido de esa manera. Del capítulo 1 al 12 vamos a ver la historia, o vamos a ver el personaje relevante será Pedro, el apóstol Pedro, predicación a los judíos. Todavía en el capítulo 10 vamos a ver cuando entra el evangelio a los gentiles. Capítulos 12 y 13 es la transición entre gentiles, judíos y gentiles, pero del 13 en adelante hasta el 28 solo será el apóstol Pablo predicando el evangelio a los gentiles. Y eso es interesante. Si a ti te interesa, y también hago otro anuncio interesante, otro aviso importante. Si tú lees el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, te llevaría más o menos unas 2 horas leer el libro de los Hechos. Te lo digo para que te animes, o sea, no es mucho tiempo. Si tú lees el libro de los Hechos del capítulo 1 hasta el final, te llevaría entre 2 horas y 3 horas, dependiendo de cómo leas, de rápido. No es mucho. Y si en un día tú dices, tengo 2 horas para leer, léete el libro de Hechos. Y léetelo varias veces y verás lo que vas a ir aprendiendo, porque yo quisiera despertar en ustedes hambre para poder
estar en el canal, ¿no? Y al menos irlo leyendo y decir, qué interesante lo que está. Entonces, quiero que veamos una primer diapositiva, no sé si ya me la pueden poner, qué bueno que ya funcionó, estábamos teniendo problemas con la computadora. Una diapositiva que pedí que me pongan, no sé si está lista, la pueden poner, ahí está. Fíjense qué interesante el libro de los Hechos, encontré esto, las similitudes entre el ministerio de Pedro y del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? Como te decía, más o menos ve los capítulos. En el capítulo 2, el apóstol Pedro predica su primer sermón. En el capítulo 13, el apóstol Pablo predica su primer sermón. En el capítulo 3, el apóstol Pedro sana a un hombre cojo. En el capítulo 14, Pablo sana a un hombre cojo. En el capítulo 8, Pedro sana a se enfrenta con Simón el hechicero. Y en el capítulo 13, Pablo con Elimás, otro hombre, otro hechicero. En el capítulo 5, el apóstol Pedro se dice que la unción de él, ¿verdad?, era tan fuerte que aún con su sombra él sanaba a los enfermos. Y en el capítulo 19 dice que el apóstol Pablo, aún con la influencia con pañuelos, ¿verdad?, que llevaban, sanaban a los enfermos. En el capítulo 8, el apóstol Pedro impone las manos para que unos discípulos reciban el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo en el capítulo 19 lo hace con otros discípulos. En el capítulo 10, Pedro se le intenta adorar. Capítulo 10 es Cornelio, cuando se quieren postrar ante él y Pedro no lo permite. Y en el capítulo 14, Pablo también se le intenta adorar y postrarse, ¿verdad?, cuando está predicando el Evangelio. En el capítulo 9 resucita Tabita, en el capítulo 20 Pablo levantó a Eutico, y en el capítulo 12 Pedro es encarcelado, y en el capítulo 28 el apóstol Pablo es encarcelado. Es interesante porque Lucas es un historiador y él sabe lo que quiere enseñarnos. Ahora, la segunda diapositiva, que también quiero que la podamos entender un poco, la siguiente diapositiva, aquí está. Esto lo vamos a ver más a detalle, pero esto nos habla de cómo se predicó el Evangelio. Entonces, empezó a predicarse el Evangelio desde esta pequeña región, Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y ve cómo, ahora, el libro de los Hechos, la historia del libro de los Hechos, tiene un tiempo de 30 años. Esto es importante. Yo me sentí avergonzado. 30 años. En 30 años de Jerusalén se empezó a extender el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo que en ese tiempo era lo último de la tierra, Asia Menor, Europa, toda esa región, la región de lo que ahora es Turquía. Ve cómo el Evangelio se extendió en 30 años por el poder del Espíritu Santo. Entonces la promesa que Jesús dio, o más bien el mandamiento que Jesús dio cuando dijo, quiero que vayan, ¿verdad?, prediquen el Evangelio a toda criatura, y Hechos 1:8, que es nuestra escritura, nuestro versículo del capítulo 1 y de todo el libro de los Hechos, ¿verdad?, vemos cómo el Evangelio se predicó realmente. Y sí, claro, Pablo fue fundamental en esta historia y en este trabajo, ¿no? Fue un hombre incansable, o sea, en 30 años. Y no son 30 años de Pablo, es menos tiempo lo que él logró. Entonces, el libro de los Hechos, tenemos que avanzar, se escribió entre el año 60 y 63 después de Cristo. Esto es interesante, porque la persecución históricamente que Nerón, este emperador romano y este emperador loco que fue el que abiertamente empezó a matar a todos los cristianos y les encendía fuego y los llevaba al Coliseo, y eran antorchas vivas que los quemaba en las noches para que alumbraran la ciudad de Roma. La persecución empezó en el año 64 antes de Cristo. Entonces Lucas escribe el libro, ¿verdad?, entre el año 60 y el año 63. En el año 64 más o menos de la persecución de Nerón, y la caída de Jerusalén, cuando ya vino totalmente, arrasaron con todo Jerusalén, fue en el año
70. De hecho, Pablo fue encarcelado en Roma en el año 60. Entonces ve la historia cómo está, ¿no? Jesús asciende en el año más o menos 33 después de Cristo. En el año 60, más o menos, Pablo ya está encarcelado. Porque el último capítulo, versículos de Hechos, dice: y Pablo estaba en una casa prestada porque estaba esperando tener la oportunidad de hablar con el emperador romano. En el año 60 se cree que salió libre y luego lo volvieron a tomar y finalmente lo mataron al apóstol Pablo. Entonces, todo esto te lo quiero comentar, ¿verdad? Porque es interesante entender cómo el Espíritu Santo es el que lleva a cabo este trabajo. Y cuando Él dice, cuando Jesús dice, ¿verdad?, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y quiero que me pongan la última diapositiva, que también quiero que la podamos ver rápidamente, porque quiero que veamos aquí, y no voy a leer todo, pero tú puedes ver la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y todos los pasajes, desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, todas las veces que se menciona que fue el Espíritu Santo, se dice: Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló por boca de David. Dios ha derramado el Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: vosotros judíos siempre resisten al Espíritu Santo. Esteban lleno del Espíritu Santo. La siguiente, de favor. Oraron por ellos para que reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo a Felipe: seas lleno del Espíritu Santo. O sea, todos los hablaban en lenguas, magnificaban a Dios, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y fueron enviados por el Espíritu Santo. La que sigue. Y aquí ya vamos en Hechos 13, ¿verdad? Saulo, que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Los discípulos eran llenos del Espíritu Santo. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo permitió. Recibieron el Espíritu Santo y Pablo, poniendo las manos, oró para que recibieran el Espíritu Santo. Agabo, un profeta, dice: esto dice el Espíritu Santo. Y les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Y podríamos nosotros terminar que esta es la promesa que Jesús da cuando Él está en esta tierra, en Juan 15, 26 y 27. Y Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, Él está entre nosotros, ¿verdad? Desde que Jesús ascendió, descendió el Espíritu Santo. Y Jesús está dando la promesa: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, tenemos que entender que el libro de los Hechos sí es un libro muy interesante, histórico, que vamos a ver el inicio, ¿verdad? Y el avance de la iglesia, pero también la obra del Espíritu Santo. Y quiero terminar diciéndote que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. El día que creímos, nosotros recibimos, o el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. La presencia de Dios está en tu vida, pero Él quiere llenarte también, y Él quiere que tú seas sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es algo místico. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, y Él habita en tu vida, pero Él quiere gobernar tu vida. Él quiere dirigir tu vida. Él quiere enseñarte. Y que Él quiere que tu historia, tu propia vida, tu propia historia, la puedas vivir guiado por el Espíritu Santo.
y que tú puedas caminar, porque el libro de los Hechos también nos relata una historia, ¿verdad?, de la iglesia, como en los momentos buenos y en los momentos malos siempre el Espíritu Santo estuvo ahí, y contigo y conmigo en nuestra historia de vida también el Espíritu Santo está ahí. Pero Él no quiere que lo tengas como algo religioso, como una palomita, ahí que ves una figura y es una palomita y es Él. No, el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere guiarte, quiere enseñarte, quiere mostrarte el camino, quiere glorificar o exaltar la obra de Cristo en esta tierra, y necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no terminamos esta noche orando? Y yo te invito a que tomes tu Biblia en estos días. Si tienes 2 horas libres, en lugar de ver tus redes, lee tu Biblia. Y voy a leer. O tengo media hora, pues en 4 días o en 5 días me leo el libro de los Hechos. Para estar en el canal. Y vamos a ir viendo, cuando esté aquí, capítulo por capítulo, y vamos a ir viendo el avance de la obra del Señor, ¿verdad? Cómo Dios fue trabajando a través de sus discípulos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, nos has dejado evidencia. Oh Dios, es impresionante cuando profundizamos cualquier libro de la Biblia, pero de manera especial el libro de Hechos. Has dejado evidencia, Dios, de cómo la iglesia, cómo tus discípulos pudieron avanzar ayudados por tu Espíritu Santo. Han pasado más de 2000 años y tu Espíritu Santo habita entre nosotros, Señor, porque la promesa está ahí, porque tú eres eterno, porque tú dijiste cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque Señor, tú diste tu vida. Y Señor, tú estás sentado a la diestra del Padre, esperando que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y mientras tanto, Señor, el Espíritu Santo, Señor, está en este mundo, en esta tierra, Padre, glorificando, exaltando la obra de Cristo, el sacrificio de Jesús. Señor, tu Espíritu mora en nosotros. Señor, es algo que no lo entendemos con nuestra mente finita y cuadrada, pero es verdad, y la prueba es que hemos nacido de nuevo. Te amamos, Señor. Podemos conocer tu palabra, y te pido, Señor, que traigas hambre en tu iglesia, en los que estamos aquí para estudiar este libro, Señor, para entender algunos principios. Y Dios, hoy nos quedamos con esta escritura de Hechos 1:8, que tú dijiste: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta palabra poder, dinamita, del origen griego dunamis, Señor, que es esa fuerza interna, Señor, que nos lleva a avanzar, Señor, que nos lleva a ser testigos de tu evangelio. Si me seréis testigos, Señor, y que podamos nosotros realmente ser testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque eso es lo que generación tras generación ha sucedido. Porque ha habido testigos, ha habido testimonio de que tú eres real, de que tú cambias vidas y de que tú, Señor, estás en esta tierra. Gracias, Padre, por este tiempo, y pon hambre para seguir estudiando tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y cierra tus ojos y escucha este canto y adora al Señor.